Bienvenidos al episodio 12 del podcast Evolucionando Juntos. Hoy vamos cerrando año y como todos los cierres de año, pues hay cierres de ciclo. Y para este cierre de ciclo, hoy no traigo invitada, hoy vengo sola. Y no porque no haya nadie alrededor, sino porque he cerrado una etapa en la que necesito estar acompañada de mí misma. Así que este podcast es distinto. No nace de la carencia, sino nace de la elección. Hoy elijo venir sola y vengo completa. Y para el día de hoy, para cerrar este ciclo, el episodio 12, voy a hablarte de algo que está transformando mi vida, mi energía, mis relaciones y hasta también, ¿por qué no decirlo?, de mi salud. Lo que voy a hablar hoy es del arte de decir que no. Pero no ese no reactivo, brusco, defensivo, sino ese no que nace del lugar más profundo, de la dignidad, de la claridad, de nuestra raíz. Y voy a confesarte algo. Yo he sido durante muchos años una experta en decir un sí, pero hasta tal punto que muchas veces tenía un sí automático. Alguien me preguntaba algo y yo respondía que sí. Ni siquiera me daba unos segundos para pensar si ese sí era auténtico, si ese sí era realmente algo lo que yo quería hacer. Entonces me he dado cuenta, he profundizado mucho en mi expertise en los sís y me he dado cuenta que muchos sís yo los lanzaba al mundo para no decepcionar. A veces ese sí lo hacía para sostener al otro, para demostrar que soy capaz, era un sí a mis capacidades, sí puedo con todo. Otras veces mi sí era para evitar conflictos. Si digo sí, no se enfadarán. Si digo sí, me seguirán queriendo. Si digo sí, seguirán contando conmigo, con los planes. También había sís que era para no parecer menos, para estar a la altura. Y un sí muy típico, que yo creo que aquí nos podemos reflejar todos, es el sí para encajar, ¿no? ¿Cuántas veces decimos sí a lo que hay fuera, sin escuchar si lo de dentro está realmente diciendo que sí, está alineado o está marcándote un no? Así que me he dado cuenta que cada sí que no venía de mi verdad, cuando digo los sís que no son los más auténticos, que no están en coherencia con lo que yo quiero en ese momento, pues cada sí de ese estilo me deja un poco más vacía. Así que este año, después de todo lo vivido, a lo largo del año, mi salud, los duelos, las reconstrucciones que he vivido, he descubierto algo muy importante. Mi no vale oro. Mis noes están, ¿por qué? Porque mis noes están produciendo más orden, más calma, más verdad y más belleza que cualquier sí automático que me metía a veces en unos líos, en unas agendas que no eran para nada coherentes con la vida que yo quería tener. Y hoy quiero contarte por qué. Quiero hablarte a través de historias reales, potentes. He seleccionado historias que yo considero que son muy potentes y que nos pueden servir de ejemplo. Los que me conocéis ya sabéis que soy una enamorada de las historias, que siempre busco los storytelling que hay detrás de las personas y que las storytelling nos pueden llevar a momentos de inspiración, de reflexión. Y hoy, al no traer invitado con el que compartir storytelling, he decidido elegir historias. Y como primera historia voy a quedarme con Maya Angelou. ¿Vale? Maya Angelou es una poeta, escritora, activista. Tenía algo único. Maya Angelou fallece en el 2014. Ella era una persona con una intensidad luminosa. Se decía de ella que era indomesticable y que era radicalmente muy suya. Ha sido muy defensora de su verdad durante toda su exposición, lo que escribía, lo que contaba. Su editor la admiraba profundamente, yo también la admiro, pero a veces le decía estas cosas. Si bajaras un poco tu intensidad, llegarías a muchísima más gente. Y Maya respondía con esa brillanteza firme: si bajo mi intensidad, dejo de ser yo. Durante años recibió ofertas preciosas, brillantes, prestigiosas, pero siempre le pedían que rebajara su voz, que suavizara su fuerza. Pero ella dijo que no. Dijo no a diluirse, dijo no a encajar, dijo no a dejar de ser ella misma o a negociar su verdad.
Este no le costó oportunidades inmediatas, sí, pero le dio algo más grande. Le dio coherencia, le dio credibilidad, le dio libertad creativa y le dio una carrera única y atemporal. Así es, única. Cuando somos capaces de decir ese no, nos labramos o sembramos un futuro acorde con el sí, que nos hace únicos, singulares. Maya entendía algo que yo he comprendido a lo largo de estos años y principalmente en este 2025. El primer no al mundo es un sí a ti. Porque este año me ha permitido pasar de la disponibilidad infinita al orden interno. Como os decía antes al empezar el episodio, durante muchos años esos síes automáticos venían de lugares que no estaban en equilibrio. Eran sís para sostener, para no soltar, para responder a expectativas, siempre a las expectativas de los demás, claro está, y para no perder el vínculo, siempre con el miedo de si digo no, perderé el vínculo. Y este ha sido el primer año en el que por fin, casi al 100%, he escuchado mi energía, mi cuerpo, mis ritmos y he descubierto que mis noes, lejos de todo lo que pensaba, me están devolviendo la vida. Empezar a decir que no a planes cuando mi cuerpo pedía descanso. Empezar a decir que no a personas que son tibias, que no se mojan, en los que no existe la reciprocidad. Decir que no a ritmos que no son los tuyos, cuando son ritmos que te exigen algo que tú en ese momento no puedes dar. O decir que no a lo que no es recíproco. Bendita palabra, reciprocidad. Yo creo que le dedicaré otro podcast porque ha sido uno de los grandes descubrimientos de este año. Esta sería mi primera historia, pero la segunda historia es todavía más potente o más impactante. ¿Quién no conoce a Steve Jobs? ¿Quién no conoce a este hombre que creó su empresa y que fue despedido de su propia empresa en 1985, de la empresa que había creado? Ese no también para él fue un gran aprendizaje, porque los noes no son aprendizajes solamente para el que los emite, sino también para el que los recibe. Ese fue el no más grande que tuvo, ¿no? Que te expulsaran de la propia empresa que habías creado. Y eso le hizo a Steve Jobs revisar su ego, revisar sus relaciones. Y cuando Steve Jobs vuelve a Apple, que vuelve en 1997, que lo vuelven a contratar, dicen que la empresa estaba colapsada. Había más de 350 proyectos abiertos. No había foco. No había visión, se había perdido toda esa parte. Y en pocas semanas él hizo algo excepcional. Y por qué no decirlo, algo radical. Dijo no al 97% de todo. Fijaros la cantidad de noes que tenemos que decir para poder sostener los síes, los focos que nos llevan al éxito. Se quedó solo con 10 proyectos. 10. Y entonces es cuando Apple renació. Porque Jobs entendía algo estratégico y emocional. Tu valor no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de descartar. Dicen que las personas de más éxito, de más impacto, de más liderazgo real, dicen muchas veces no, mucho más que la media. ¿Por qué? Porque esos noes les permite proteger su foco, su energía y también su identidad. Y yo te invito a que empieces a reflexionar las cosas a las que dices no y siempre que sean esos nos elegantes, que digo yo, no esos nos bruscos. Y todos esos no es lo que te permite centrarte en los síes de verdad. Creo que Steve Jobs fue un gran ejemplo de foco y de visión y nos puede ayudar e inspirar para darnos cuenta que ese no nos enfoca. Tercera historia. Una mujer, Michelle Obama. Cuando Barack Obama gana las elecciones, se esperaba de Michelle lo de siempre, ¿no? Una primera dama, decorativa, disponible, entregada a la agenda del presidente. Pero ella fue valiente, tuvo el valor de decir que no, entonces empezó a hacer su lista de noes. No a la disponibilidad 24/7. No a desaparecer detrás de un rol. No a renunciar a su identidad. No a sacrificar a sus hijas. No a ser una sombra. Eligió tener su propia agenda, su propio propósito. Eligió proteger a sus hijas. Eligió ser primera dama, sí,
pero sin dejar de ser ella misma, sin dejar de ser Michelle Obama. Ese no, precisamente, hizo historia, porque ese no redefinió su rol. Ese no es un ejemplo de que un no bien colocado es una afirmación de la identidad. Ella nos lo demostró claramente con su ejemplo. Y mi reflexión aquí es cuántos noes suponen, a veces no nos atrevemos, pero cuando lo decimos o lo hacemos van a suponer una afirmación de nuestra identidad. Gracias, Michelle, por servirnos una vez más de ejemplo. Cuarta historia, Serena Williams. Bueno, todos la conocéis, gran tenista, una de las mejores deportistas de tiempos y que además no solamente se le reconoce como gran deportista de todos los tiempos, sino que no solamente en el tenis, sino en el deporte, ¿vale? Es la leyenda viva de alto rendimiento. Serena Williams fue madre, dio luz en el 2017 a su hija Olympia y lo que es la maternidad le hizo atravesar complicaciones graves. Ella sufrió una embolia pulmonar, cirugías de urgencia y tuvo una recuperación profundamente dura. Su cuerpo estaba enviando señales de agotamiento, inflamación, falta de recuperación, riesgo médico. Así que cuando volvió a competir, se encontró con un cuerpo agotado, absolutamente exhausto y con bastante riesgo de poner en peligro su vida. Con lo cual, ella recibió infinidad de críticas, muchas veces injustas, ¿no? Le criticaban su cuerpo, que había engordado, que no estaba en forma, le criticaban su rendimiento, que no era el de antes, y por supuesto le criticaban su actitud. Ella podía haber dicho sí al circuito, podía haberse metido en una dieta de adelgazamiento, podía haber forzado o podía haber entrado en lo fácil que muchas veces es demostrar. Porque culturalmente estamos siempre como educados para entrar en ese encajar, en ese esforzarnos para ser lo que los demás quieren que somos. Pero ella hizo algo muy grande, eligió escucharse. Serena dijo, no voy a violentar a mi cuerpo para cumplir expectativas ajenas. Ese no fue la victoria mayor que cualquier trofeo que haya podido encontrar. ¿Por qué? Porque le permitió recuperarse, le permitió respetarse y mirar sus propias necesidades versus las necesidades que a veces nos tratan de imponer. Y esto es algo que yo he vivido también en esta etapa con la salud. He vivido momentos en los que he tenido que decir no, he tenido que parar proyectos que eran muy importantes para mis clientes, pero que mis clientes lo han entendido perfectamente. Y este año, para mí ha sido el año que he aprendido que cuando el cuerpo dice no, ese no es un no sagrado, porque ese no es un no momentáneo para luego poder hacer un sí, ¿no? Para luego poder rendir desde donde tienes que rendir. Y a mí me gusta mucho, los que me conocéis sabéis que me gustan mucho las historias y que me gustan mucho las metáforas, porque son lenguajes simbólicos, lenguajes que quedan grabados en el inconsciente, mucho más que el lenguaje racional o lógico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como hacer esta metáfora, ¿no? Entre los noes y los síes. Pensar en el no y en el sí como semillas y raíces, ¿no? Los sís pueden ser las semillas. Son preciosos porque abren posibilidades, abren proyectos, oportunidades, son muy visibles, te dan mucha grandiosidad, ¿no? Cuando estás en el sí. En cambio, los nos son raíces. Claro, necesitamos esas raíces para que las semillas crezcan bien. Pero ¿qué pasa con los noes? Los noes no son tan visibles, no se ven, no hacen crecer, pero sin embargo sostienen todo lo que crece. Luego, no podemos abrir tantos síes si no hay nos que realmente hacen de raíces. Porque los sís abren caminos, mueven, expanden, pero los nos sostienen, estructuran, alinean. Y aquí sí que cuento mi experiencia personal porque durante muchos años yo sembré muchos síes. Me encanta la siembra, las semillas, muchos compromisos, muchos vínculos, muchos proyectos. Pero a veces esos síes les faltaban raíces. Y este año he entendido algo precioso.
Mis noes son estructura. Mis noes son verdad. Mis noes son lo que impide que me caiga. Necesitamos esos noes, abrazar esa raíz para poder crecer, para poder expandirnos, para poder ver los frutos de las semillas, porque si no, aparte de que abrimos cosas que no se sostienen, puede entrar mucho agotamiento y mucho desenraizamiento. ¿Y cómo se hace esto de decir no? ¿Se puede aprender? Sí, claro, se puede aprender. Yo no paro de acompañar a personas. Este es un trabajo precioso el que tengo, ¿no? Acompañar a las personas en su transformación de dentro para afuera. Y creo que cuando aprendemos a decir ese no interno, que se transmite en no externo, cambia nuestra presencia, cambia nuestra identidad, incluso te empiezan a mirar de otra manera. Hay muchas formas de aprender a decir que no. Lo importante es que veamos que sí, que lo podemos desarrollar, porque hay muchas personas que dicen, no, Nuria, es que yo, bueno, pues hay muchas formas de parar esa incapacidad a veces para poner límites o para respetarnos, o cómo nos van a respetar los demás si no somos capaces de respetarnos a nosotros mismos. Yo os voy a dar 5 herramientas básicas, pero todas muy entrenables, ¿no? Que se pueden aplicar desde ya, ¿vale? La primera herramienta sería no te justifiques. Bueno, yo siempre digo que el no necesita una novela. No tienes que estar contando todo lo que por lo que no puedes hacerlo, dar una justificación. Incluso si a veces aprendemos a decir un no sin justificación, será un no más limpio. Un no claro vale más que 15 frases explicativas. Y muchas veces la justificación debilita la decisión. Eso no significa que mi no tenga que ser brusco, pero sí que tiene que haber una claridad, una firmeza en el no. Otra herramienta, retrasa 10 segundos. Ese impulso que tenemos a veces de cuando nos dicen algo, lo que decía yo, ¿no? Que tardaba microsegundos en que no había terminado la frase la persona y ya le decía que sí, ¿no? Y respiraba. Si empiezas a respirar en 10 segundos, entonces aparece tu verdad. Así que permítete ese tiempo. Porque ese no necesita un microespacio y a veces no se lo damos. Otra forma que a mí me resulta muy buena también es decir, no lo tengo claro, me lo tengo que pensar. Porque a veces creemos que las decisiones importantes se tienen que dar ya en el momento, porque es como que el otro tiene prisa por recibir tu respuesta. Pero respetarnos a nosotros mismos es respetar también ese microespacio que necesitamos para tomar la decisión. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo a respetar nuestros noes es hacernos preguntas. Una de las preguntas clave puede ser, ¿qué me va a costar este sí en energía, en paz o en mi tiempo? Simplemente pararte a pensar, ¿no? Si yo digo ahora un sí rápido, ¿qué coste tiene? ¿Qué desgaste va a suponer energéticamente? ¿Me va a quitar paz? ¿Me va a quitar tiempo? Si tu precio es tu calma, es un no, pero un no con mayúsculas. Así que simplemente el hacerte preguntas antes de empezar a soltar la respuesta automática te va a frenar esos automatismos que tenemos del complacer, de encajar, de ser reconocido, de ser querido, etcétera, etcétera, lo que cada uno lleve por el camino. Cuarta herramienta, aprender a decir no sin cerrar relaciones. Tenemos que aprender a poner límites, a ser asertivos en nuestras respuestas, ¿no? Pues, por ejemplo, este mes no puedo asumir esto, pero podemos retomarlo más adelante, ¿vale? Se trata de un no que sea un límite, pero no una ruptura. El problema es que muchas personas que no se atreven a decir que no, cuando dicen que no, están ya, bueno, pues súper quemados, y entonces ese no es un no tan grande, tan fuerte, que provoca rupturas en las relaciones. Por eso es tan importante aprender, creo que debería ser una asignatura obligatoria del colegio, ¿no? La comunicación asertiva, el poder decir no respetando tus límites y respetando los límites y respetando, por supuesto, al otro, ¿no? Ese baile entre el respeto de mi decisión y respeto al otro, y que para que así de esa manera no se produzcan rupturas, que a veces son abruptas en esos momentos. Y la quinta herramienta que te voy a dar
es muy importante, es el no del cuerpo. Y yo siempre digo que el no del cuerpo es ley. O sea, que en cuanto detectes en tu cuerpo tensión, cansancio, nudo, resistencia, eso es un no. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre avisa antes que la mente. Entonces, si el cuerpo dice no, es no, no te empeñes. Esas serían 5 herramientas que quería compartir. Hay muchísimas técnicas, hay muchísimos trabajos, pero sobre todo el trabajo más importante es la reflexión interna, ¿no? ¿Qué parte de mí me está llevando todo el rato? Para algunos será complacer, para otros será ser parte, pertenencia, para otros podrá ser supervivencia, es como un aprendido. Y esa parte de reflexión íntima es la parte más importante para poder luego aplicar las herramientas que tengas que poner en marcha para reforzar tu identidad y para darte el sí definitivo a ti. Yo pensé que decir no durante mucho tiempo, pensé que decir no era perder oportunidades, era herir. Muchas veces no decía que no porque tenía miedo, no quería hacer daño al otro, sin darme cuenta que ese no al otro es un sí a su aprendizaje. Ese no al otro es una forma de trabajar la reciprocidad. Ese no al otro es una forma de decirle estos son mis límites y tenemos que crecer en vínculos sanos donde los límites sean sanos. Así que todo lo que significaba para mí herir, decepcionar, cerrar puertas, me he dado cuenta que al final cuando no es coherente con lo que tú estás viviendo o con lo que tú has venido a hacer, con tu propósito, pues lejos de acercarte al otro, genera vínculos que no son sanos, que tú crees que son sanos porque hay un ceder, hay un no hablar las cosas, pero precisamente eso genera vínculos no sanos o dependientes o muy complacientes. Y no paro de descubrir cómo este año mis noes están ordenando mi vida del todo. Están haciendo espacio para vínculos sanos, para trabajos alineados, para relaciones recíprocas. Y esto me lleva, esta parte del trabajo del no, a la calma, al descanso, a la belleza. Porque al final decir no es un acto de amor propio. Decir no es elegir la vida que quiero. Y cuando digo no desde mi raíz, sostengo, enraizo, pues el mundo se recoloca, pero sobre todo el primero o la primera que se recoloca es la persona que lo está diciendo. Y me gustaría concluir este episodio con una pregunta final con la que cierro este podcast en solitario, ¿no? Que ha sido tan importante para mí, que es la llave del todo, la llave de todo. Mi pregunta es, ¿cuál es el no que tu vida lleva tiempo pidiéndote y no te has atrevido a pronunciar? Pues te invito a que hagas esa reflexión. Te deseo feliz cierre de año y ojalá este podcast te haya servido también de inspiración para decirte más síes a ti y para perder el miedo muchas veces a decir no. Porque al final, como he dicho al principio, el decir no es todo un arte. Muchas gracias.